Vas a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero disculpas, esta es la tercera charla, así que ya mi voz ya está un poco más golpeadona, pero vamos a tratar pues de ser lo mejor posible. Pensé en qué tipo de charlas darles y me gustaría darles algo que puede ayudar a iluminar mucho los acontecimientos que están pasando actualmente. Como saben, como humanidad no es que estemos pasando por un buen momento. Cada vez el ser humano se ha vuelto Dios de sí mismo y eso no puede terminar bien. Por eso pues hay amenazas de una tercera guerra mundial, y si no mundial, a lo menos con países que tienen armas nucleares. La tremenda crisis migratoria que están pasando nuestros hermanos aquí en este país. Gracias a Dios nuestros obispos católicos han respaldado a los inmigrantes. El tema del aborto, acaba de llegar a México el mentado barco del aborto, que practica abortos en supuestamente aguas internacionales, ¿verdad? O sea que por donde le queramos rascar la cosa no está bien, no va bien. Desafortunadamente ante esto, sí, yo le voy a tomar un traguito de agua para poderles aguantar un poquito más. La cosa no está bien. El problema está en que nos podemos ir a dos extremos. El extremo de decir, no está pasando nada, no pasa nada, y se me pasó, yo no sé cómo se me pasó. La tremenda persecución que están pasando nuestros hermanos sirios, iraquíes, nigerianos, chinos, persecución también religiosa. Y como aquí tú y yo estamos sentados sin ningún problema que alguien nos venga a amenazar de que nos van a cortar la cabeza si seguimos aquí, pues posiblemente nos ignoramos todo esto que están pasando nuestros hermanos en Medio Oriente, en África, en Asia. Entonces, el extremo ante estas cosas es taparse los oídos, meterte en tu burbuja, en tus proyectos personales, no pasa nada, y seguir viviendo la vida. El problema es que cuando truene esto, sí o sí te vas a tener que salir de la burbuja y no vas a estar preparado para responder. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es ser un alarmista. Muchas veces cuando hablo de estos temas, veo que realmente le falta fe al pueblo de Dios. Cree que tiene fe, pero no la tiene. ¿Por qué? Porque este tipo de temas le da miedo. ¿Puede alguien que tiene fe tener miedo? ¿El miedo es de los católicos? Si San Pablo dice que hemos recibido un espíritu no de temor, no de miedo. Es más, hasta una vez una señora me dijo, ¿y qué tenemos que hacer? Empiezo a comprar latitas de atún, quería hacer su búnker, quería prepararse, meterse así, invernar como oso, Es el extremo del sensacionalismo. Y hay algunos que empiezan a las redes sociales, cuidado con eso, a que dice una profecía que esto y que se va a terminar. No se metan en esas cosas, que por lo general lo único que hacen es turbarte, acelerarte, hacer ruido. Y lo que se necesita en este tiempo es estar muy sereno, capaz de discernir qué viene de Dios, qué no viene de Dios, qué me está pidiendo a mí, qué me está pidiendo a mi familia, qué le está pidiendo a nuestro país, qué le está pidiendo a la sociedad. Entonces, no caigan en ninguno de esos extremos. Ignorar la situación, pero por otro lado, ser unos alarmistas y que se agarren de tanta falsa profecía que hay.
Yo les voy a dar algo centrado, algo que no nos va a hacer indiferentes, pero tampoco nos va a quitar la paz, pero algo también que entre en una sana profecía, Y por eso he elegido a una santa que es doctora de la iglesia. Para que entiendan esto de doctora de la iglesia, hay muchos santos, pero no todos son doctores de la iglesia. Cuando la iglesia nombra a una persona doctora de la iglesia, significa que su doctrina tiene un tipo de carácter oficial, o sea que la iglesia te lo recomienda, que lo leas. Y esta santa escribió demasiado, y escribió de todo. Escribió de medicina natural, escribió música, escribió teología, y tuvo visiones, y también las visiones. Se llama Santa Hildegarda de Bingen, alemana. El Papa Benedicto XVI la canonizó y la hizo doctora de la iglesia. Esto da para muchas charlas. Simplemente voy a comenzar y hasta donde lleguemos, hasta donde Dios permita llegar en el tiempo que tengo, ¿ok? Pero creo que nos tiene que decir mucho esta mujer en estos tiempos que estamos viviendo. Primero se las presento. Ella nació en 1908, o sea, apenas el siglo pasado. Perdón, 1908. 1809 me parece. Si no es del siglo XX, es más atrás. Es de la Edad Media. Aquí ahí me disculpan, puse el dato mal. Es de la Edad Media. Estamos hablando de los 1100, 1200 por ahí. No sé por qué puse 1908 aquí. A los 6 años comenzó con visiones. Se las voy a explicar un poquito para que entiendan ese tipo de... Al ser la décima, o sea, la niña número 10 de la familia, en ese tiempo, en la Edad Media, pues el décimo era como el diezmo y lo ofrendaban a Dios. Entonces a ella se la encargaron a Juta, que era una mujer consagrada en un convento, con otras más chicas, y desde chiquita pues prácticamente no vivió con su familia, sino vivió con esta consagrada. A los 15 años profesa como monja, se hace monja, apoyada por un santo que también es doctor de la iglesia, San Bernardo. Empezó a escribir y a manifestar sus visiones, porque siempre lo mantenían privado. Primero porque todavía la mujer a veces la relegan muchísimo, pero imagínense en la Edad Media. Es más, hasta a ella le recomendaron: mira, ¿qué le vas a andar diciendo a San Bernardo? Es un sacerdote santo, etcétera. Además tú eres mujer, menospreciándola. Y dice, bueno, si soy mujer tengo algo de ganar, porque San Bernardo es doctor de la iglesia y muchos de sus escritos, los más bellos, están dedicados a la Virgen. Entonces Santa Hildegarda les decía, pues si ama a la Virgen, ha de amar a la mujer, ¿ok? Así que yo me voy a animar, y San Bernardo la apoyó a ella, porque evidentemente muchos le decían loca, etcétera. Sus escritos fueron aprobados por el Papa Inocencio III. Siendo abadesa, se separó del monasterio masculino y benedictino, porque era medio raro. Era un monasterio en donde estaban hombres y mujeres, y entonces ella ya no lo vio sano y se separó. Evidentemente los benedictinos se fueron contra ella, porque como ella tenía fama de santa, pues muchas de las donaciones supuestamente ya no les iban a llegar a ellos y se iban a ir con ella. Pero ella se paró y fundó su convento. En el año 1150, ya ven, Edad Media, comienza su producción musical y de medicina natural. Es que fue Dios le dio sabiduría sobre medicina, sabiduría sobre la música, sabiduría de teología, visiones, o sea, bien completita llegó con el paquete Santa Hildegarda. Aproximadamente 10 años más tarde comienza su producción teológica. Llegó a predicar misiones en parroquias y monasterios. Esto ahora es normal. Que un laico esté predicándole a ustedes, también échenle más para atrás, eso no se podía, mucho menos una mujer. Pero el Papa reconocía los dones muy especiales que Dios había mandado en esta mujer, y tuvo el permiso de estar predicando en plena Edad Media en parroquias y monasterios. Hablaba principalmente contra los cátaros, que eran unos herejes. O sea, era apologeta, defendía la fe, y escribió muchísimas cosas. Yo lo que les voy a tratar es de un escrito que se llama el Liber Vitae Meritorum,
que en español sería Libro de los Méritos de la Vida. Es muy largo, son varias visiones lo que tuvo. Vamos a ver hasta dónde alcanza, será providencia de Dios lo que alcance, y pues algo nos dejará de bueno. Primero explicar lo de las visiones de ella. Hay que identificar, una cosa es el trance y otra cosa es el éxtasis. Por ejemplo, el 13 de mayo se va a celebrar el centenario de la Virgen de Fátima, y gracias a Dios van a canonizar a Francisco y a Jacinta, los dos niñitos, los van a canonizar. Ellos, como es una aparición aprobada, se comprobó que tuvieron éxtasis cuando vieron a la Virgen. ¿Qué es un éxtasis? La suspensión de los sentidos. O sea, a alguien, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, que eran los tres pastorcitos, cuando estaban viendo a la Virgen de Fátima, les podías acercar fuego y quemarlos y no les dolía. Les podías picar y no pasaba nada. Le podías hacer así y no se iban sus ojos, porque nosotros son lógicos. Por mucho que esté concentrado con ustedes, si pasa una mosca, mis ojos se pueden distraer. Es decir, sus sentidos se suspenden. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el trance? El trance viene del demonio. Y también se suspenden los sentidos. Alguien que esté en una posesión satánica, le puedes quemar y no le duele. ¿Cuál es la diferencia? En el éxtasis, que viene de Dios, Dios siempre respeta la personalidad de la persona, la individualidad de la persona. La persona nunca deja de ser quien es. Cuando, por el otro lado, tiene un trance que se parece al éxtasis, pero viene del demonio, el que tiene el trance pierde su personalidad. De hecho, todos los que entran en un trance, evidentemente demoníaco, después de que salen del trance no se acuerdan de nada. A los pastorcitos salían del éxtasis, no del trance, del éxtasis, y por eso te decían esto nos dijo la Virgen, todo eso, porque nunca dejaron de ser ellos, porque Dios respeta, Dios no nos agarra como títeres. Vean el profundo amor y respeto que Dios tiene por nosotros, sus criaturas. Siendo todopoderoso, no nos maneja como un títere. Más aún, somos nosotros que a veces a los otros los queremos manipular, los queremos dominar, los queremos acomplejar, pero Dios no hace eso siendo todopoderoso. El demonio sí. El demonio, a los que les mete en trance, los usa como unas cosas nada más. Ella, evidentemente, como son visiones de Dios, no estamos hablando de trance, pero tampoco estamos hablando de éxtasis, por fin. Entonces, son visiones. Sí, pero lo chistoso y lo que me encanta, por eso me encanta Hidalgarda, las visiones que tuvo Hidalgarda fueron sin éxtasis. Es decir, tuvo las visiones sobrenaturales que Dios les ponía, pero no se suspendían sus sentidos. Si a Hidalgarda en plena visión la quemabas, le dolía. A diferencia de los pastorcitos de Fátima y Bernadette en Lourdes, por ejemplo. Y esto me encanta, porque estamos hablando de visiones normalitas, porque nosotros, y más los latinos, nos encanta de que si la Virgen se apareció allá para allá, y que en una tortilla, y que todo, nos encanta la faramaya, lo que no tiene explicación, y eso no siempre ayuda, porque nos mete una curiosidad malsana. Por eso me gusta mucho Hidalgarda, porque tuvo visiones, pero normalitas, sin éxtasis. De hecho, ella misma dice así: en este tiempo, después de las dichas visiones, me quedaba luego una debilidad intensa y una molesta y grave pesadez del cuerpo. O sea, que si fuera por ella no las tuviera, porque terminaba agotadísima. ¿Cuál es la enseñanza de este libro? Del que les digo, de Libro de los Méritos de la Vida, donde explica varias visiones. Se los voy a dar por varios temitas y las que alcancen el tiempo que tengo. Primera enseñanza de este libro de Hidalgarda y que nos puede ayudar para este tiempo: el seguimiento de Dios se realizará desde el despojo y el olvido. Repito, el seguimiento de Dios, yo estoy convencido que los tiempos que vienen van a obligar a que si tú quieres seguir a Dios, lo vas a tener que hacer desde el despojo y el olvido.
Es muy peligroso que tú quieras seguir a Dios porque sientes bonito, muy peligroso, y más por estos tiempos que estamos pasando. Es más maduro empezar a elegir a Dios aunque no sientas nada. Irte preparando para eso. Porque cuando, de mí se acuerdan, cuando reviente esto, déjate de que si sientes la unción del Espíritu Santo y todo, que eso lo hace. Pero estamos en tiempos en donde yo creo que lo que está diciendo Dios es, vienen tiempos en donde acostúmbrate a una sequedad espiritual. Acostúmbrate a servir a Dios aunque no sientas nada, aunque no tengas ánimo de hacerlo. Acostúmbrate a eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el amor más perfecto. Mira, te voy a dar una frase que ojalá te la grabes. Quien ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Como la leche. Si tú amas a Dios por lo que recibes de Él, déjame te digo, te lo firmo, por 3 millones, por lo que te quiera, se te va a acabar un día la fe. A Dios no se le ama por lo que se recibe de Él, a Dios se le ama por Él mismo. Y cuando vivimos una experiencia de despojo, de sequedad, de aridez, que no hay consuelos espirituales, perfecto. Dios te está dando la oportunidad de comenzar a amar como debes de amar. Amarlo a Él por Él mismo, no por lo que recibes de Él. Que reviente la guerra, que reviente una persecución. Si amas a Dios por Él mismo, no por lo que te da, ¿te tirarán tu fe? En cambio, si tú amas a Dios porque te ha dado la salud y viene la persecución y te van a cortar el cuellito, pues creo que ahí se te va a ir tu salud, ¿no? Y chance y se va con todo y tu fe. Y la primera enseñanza que da este libro de Santa Hildegarda es que el seguimiento de Dios se realizará desde el despojo y el olvido. Ella usa muchas imágenes medias raras. Bueno, finalmente visiones, no las puedo explicar con un lenguaje tan sencillo. Les voy a citar un poquito de esto. Dice, esto se lo dijo el Señor a Santa Hildegarda en una visión. Tú, a quien desde la infancia se ha dado el don de la revelación verdadera, no corporal sino espiritual, por el Espíritu del Señor, transmite las cosas que ahora ves y oyes. Verdad es que al principio de tus visiones se te manifestaron algunas cosas a modo de leche espiritual. Es decir, que te gustaban, que eran agradables. O sea, las visiones primera de Hildegarda cuando comenzó de niña, pues le gustaban, eran sabrosas, se podía sentir, qué rico que el Señor me haya elegido, ¿eh? Entonces el Señor, fíjate que le dice, al principio de tus visiones se te manifestaron algunas cosas a modo de leche espiritual, pues unas se te desvelaron como alimento suave y ligero, pero luego te fueron manifestadas como alimento sólido y perfecto. Ahora habla, y no desde ti, sino desde mí, y escribe desde mí y no desde ti. Si ella hubiera comenzado su misión en la primera etapa, en donde recibió las visiones estas y sintiera todo eso que dice, el Señor le dice que fue dado como leche, pues chance y Hildegarda tendría la tentación de sentirse importante por las visiones. Pero cuando ya le dio duro el Señor, pues ya no tiene de dónde agarrarse, ya no tiene consuelos espirituales. Pero es lo mejor que le pudo haber pasado a Hildegarda, porque ahora sí va a hablar, no para ser famosa, no para que le digan, pues mira, tú eres la de las visiones, etcétera, sino para que solamente quede Dios, solamente quede Dios, no darse protagonismo. Que eso es una de las cosas que la iglesia analiza con gente que dice que tiene profecías y revelaciones. Mira, yo empiezo ya a dudar cuando alguien que dice que tiene profecías y revelaciones y lo anda contando y que lo anda hablando y que lo anda publicando. No, hombre, tú ves a los verdaderos videntes, por ejemplo, de Lourdes, de Fátima, los niñitos no querían aparecer. El Padre Pío, los estigmas, y se los cubría, no quería darlos a mostrar. Entonces duden cuando empiecen a escuchar de alguien que tiene visión, etcétera, y se las da y está apareciendo. No es una cosa sana.
muestra que se quiere publicar, por mucho que finja humildad y toda la cosa, pero la cosa no va por ahí. Es tiempo, por lo tanto, del olvido de mí para que Dios viva. Pero estas revelaciones se llaman revelaciones privadas. La revelación pública, ¿cuál es? La Sagrada Escritura, y esa es la que importa. Si tú no crees en estas revelaciones, sigues siendo católico, pero si tú no crees en la Sagrada Escritura, ahí sí dejas de ser católico. Y esta es otra cosa que hacen muchos. Se saben más los mensajes y las revelaciones que la Virgen, que etcétera, pero no te pueden citar la Sagrada Escritura. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? No. Y en la Sagrada Escritura, esto que le acaba de decir a Hildegarda, ya lo dice San Pablo. San Pablo dice, Cristo murió por todos. Hombre, escuchen bien lo que se dice. Cristo murió por todos. Estamos muy acostumbrados a este lenguaje. ¿Qué significa que Cristo murió por todos? Vean el crucifijo. Que Dios mismo murió. Eso es gravísimo. No estamos hablando de Perico de los Palotes. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, derramó su sangre. Cristo murió por todos. Eso es grave. Y tendremos que preguntar, ¿para qué? Y San Pablo nos dice en Corintios, Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven, es decir, tú y yo, ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. O sea, que para San Pablo lo peor que le puede pasar al ser humano es vivir para sí mismo. Es lo peor. De lo que nos vino a liberar el Señor es de que ya nunca tengamos que vivir para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. Y es algo similar. ¿Qué le dice a Hildegarda? Ahora habla no desde ti, sino desde mí. O sea, olvídate, te estoy liberando. Y escribe desde mí y no desde ti. Esto es importantísimo, importantísimo, porque si le escarbamos y somos honestos delante del Señor, delante del Santísimo especialmente, podemos ver que nuestra espiritualidad hay mucho de los que nos buscamos a nosotros mismos. Hay mucho de egoísmo, hay mucho de egocentrismo. Por mucho que pongamos manos santas y toda la cosa, te buscas a ti mismo. Vienes al grupo para sentir bonito. O sea, el centro no es Jesús, el centro eres tú. El centro no es Jesús, son tus sentimientos. El centro no eres tú, no es Jesús, sino tu hijo que está enfermo, etc. Pues estos tiempos a mí me queda convencido que nos van a meter en una crisis tan profunda que más nos vale irnos entrenando a amar a Dios por Él mismo. Más nos vale. Yo sé que ustedes no cojean de esta pata, pero otras parroquias sí cojean. ¿A qué me refiero? Yo sé que ustedes, otras parroquias no, pero ustedes, cuando llegan delante del Santísimo y van a orar, más o menos oran así: Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿En qué te puedo servir? Yo estoy segurísimo que ustedes oran así. En otras parroquias no. En otras parroquias es una pedidera: Señor, necesito esto, me duele esto, dame tu unción, dame tu liberación, etc. Pero todo es yo y yo. Yo sé que gracias a Dios ustedes no oran así. Ustedes siempre que llegan delante del Santísimo se preocupan no en recibir algo de Dios, sino en amarlo, consolarlo, quererlo, ponerse a su servicio. Por eso los felicito. Pidan por otras parroquias en donde no son así, que nomás piensan en ellos, ¿eh? No sé por qué están riendo, ¿eh? Pero en fin. Esto de negarse a sí mismo, no solamente San Pablo lo dice. San Pablo lo dice porque nuestro Señor lo dice. Esta es la clave para ser cristiano. Si alguien me dijera, dime el paso 1, 2 y 3 para ser cristiano, el A, B, C para ser cristiano, o sea, lo más esencial para ser cristiano, yo le tendría que citar el Evangelio donde Jesús dice: si alguno quiere seguirme, en pocas palabras, si alguno quiere ser cristiano, si alguno quiere ser católico, 1, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que se vacíe de sí mismo. Otra traducción, que muera a sí mismo.
tome su cruz, la cruz no es muy placentera que digamos, y me siga. Esos son los pasos para empezar a ser cristiano. Y la pregunta sería, ¿nosotros estamos trabajando en negarnos a nosotros mismos? Si le escarbamos, vamos a ver que estamos cojeando con eso. ¿Cuál es el problema? Que mientras vengas al grupo, mientras vengas a misa, actividades, reces el rosario y todo eso, puedes camuflajearte y no decirte la verdad. Pero si lo haces honestamente, el Señor en misa, el Señor en el grupo, el Señor cuando reces el rosario, etcétera, de mí te acuerdas, te va a empezar a purificar. Y les voy a ser honesto, yo generalmente soy muy aventado, de hecho hasta imprudente. Pero en esto de purificar, no les voy a mentir, da miedito. Porque la manera que purifica el Señor a veces no es así como que digamos muy suavecita. El Papa Francisco hace poco dijo algo que yo se lo agradezco porque lo adopté como mío también. Igual si ustedes lo quieren adoptar en esta noche, sería perfecto. El Papa Francisco reveló cómo termina el día él. No es mirando Facebook, no es mirando la televisión, no es viendo un partido de fútbol, no es jugando un video game. El Papa Francisco termina su día diciéndole esto al Señor: Señor, purifícame, y después reza un Padre Nuestro por cada llaga del Señor. Digo, yo ya lo hago, me pareció perfecto. Porque fíjate, el Papa con todo lo que ha llevado, desde que era seminarista, sacerdote, obispo, cardenal, ahora Papa, y todavía a sus 80 y algo de años de vida, le sigue diciendo, Señor, cada noche, Señor, purifícame. La única cosa que yo agrego, por miedoso, por cobarde, es purifícame, y como sé cómo te las gastas a veces en purificar, dame la fuerza para no acobardarme, para perseverar. O sea, que venga la purificación para mí, pero dámelo que venga con el paquetito de la perseverancia, porque tú sabes que posiblemente tu purificación, por ser tan débil, tan pecador, tan frágil, no la voy a aguantar. Esa es la única cosa que yo le agrego más. Pero necesitamos ser purificados. Y necesitamos ser purificados no solamente de nuestros pecados, sino purificados de la falsa religiosidad. Que te digan a ti, oye, te vi borracho. Pues mira, si ya eres de iglesia, lo reconoces, te arrepientes, perdón, te confiesas, etcétera, y vuelves a trabajar, lo que sea. O sea, no te resistes, reconoces tu mal. Pero ¿qué pasaría si el Señor se te acercara y te dijera, ¿cuántos años llevas sirviéndome? Señor, tengo 15 años en el grupo, 20 años en el grupo. Déjame decirte que de esos 20 años, unos 15 has vivido hipócritamente tu fe. Yo creo que ese no lo aguantamos. Que el Señor nos diga nuestros pecados todavía, pero que nos diga que nuestras supuestas virtudes, nuestra supuesta fe, nuestra supuesta religiosidad ha sido simplemente, discúlpenme la palabra, una payasada. Yo no sé si ustedes la pueden aguantar. Para mí sería muy difícil que el Señor te diga, ¿sabes qué? Has estado creyendo que vivías cerca de mí, pero no te has dicho la verdad, has sido un hipócrita. ¿Están listos para ese garrotazo si el Señor se les dice? Pero necesitamos empezárnoslo a decir, porque lo que viene no es fácil. Por algo el Señor dice en la Sagrada Escritura que las prostitutas irán adelante de nosotros, porque déjenme decirlo, como misionero he visto más honestidad en los más pecadores que a veces en la gente de la iglesia. Una actriz de pornografía que yo pueda estar ayudando, a veces reconoce más decir, sí, soy una basura, he ofendido al Señor. Y es difícil porque ya tiene apegos en eso, el dinero, tantas cosas, ¿va? Pero se empieza a decir la verdad. En cambio, no le digas a un católico, oye, ¿sabes qué? Tu fe es como medio farisea. ¿Quién eres para decirme así? Yo hasta canto en el coro, yo hasta soy acólito, yo hasta... Nos rebelamos y nos urge. Es una bendición de Dios
que estemos en un tiempo en donde Dios nos vaya a purificar de ese nivel. Por eso, ábrete con confianza. Aunque duela, viene de Dios. ¿Dios te puede hacer un mal? Todo lo que venga de Él, aunque no lo entiendas, va a ser para tu bien. ¿Quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? Más aún, ¿quién le da clases de felicidad a quien es la felicidad? Por eso, esto de no sentir, de tener una espiritualidad ya menos sensibilista, menos estando esperando sentir a Dios, el consuelo del Espíritu Santo, empezar en una espiritualidad más serena, más, Señor, te amo, aunque no sienta. Si me das consuelos espirituales, bendito sea, Señor. Pero sé que estamos en tiempos en donde me tengo que preparar a ser fiel, a amarte, no sintiendo. Y me da miedo que me digas que mucha de la fe que he llevado ha sido una pura hipocresía. Pero ¿sabes qué? Tú sabes más. Y que te salga la oración de la Santísima Virgen. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No entiendo, Señor. Me he acostumbrado a tus milagros, a tu sanación, a sentir bonito, pero estamos en tiempo en donde tengo que madurar y amarte por ti mismo. Así que, hágase tu voluntad, Señor. Aquí estoy. No entiendo nada, pero hágase. Esto nos ayuda mucho, Santa Hildegarda, en este contexto. Hay un sacerdote, el padre Guibert, que tiene un texto de los más preciosos que yo he escuchado. Precioso, pero eso sí, ahorita que lo lea, pónganse casco. Pongámonos cascos, como si fuera yo santo. Pongámonos casco. Te lo voy a leer completito y hasta despacito para que lo vayas entendiendo, Fíjate lo que dice el padre Guibert con esto. El trabajo de la abnegación, la negación de ti mismo, para ser cristianos, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Es decir, para entender, si tú eres cristiano, te tienes que revisar primero si te estás negando a ti mismo. Es más, déjenme guardar un poquito al padre Guibert. Yo he llegado a la conclusión de que cuando la gente le toca cargar una cruz que ya no puede con esa cruz, es porque no ha dado el primer paso. Fíjate que Jesús no dice: el que quiera seguirme, cargue con su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No, ese no es el orden. El orden es: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Yo saco por matemáticas, aunque soy malo para matemáticas, pero yo saco una cosa por lógica. Si no estás pudiendo con la cruz, lo más seguro es que no has dado el primer paso, que no te has negado a ti mismo. Niégate a ti mismo y vas a ver que se puede cargar la cruz. El problema, la bronca de que no soportamos nuestras cruces es que estamos viviendo para nosotros mismos. El centro de la vida somos nosotros mismos. No nos hemos vaciado de nosotros mismos, por eso pesa la cruz. Pero cuando te vacías, ya es otra cosa. Continúo con el padre Guibert. Dice: el trabajo de la abnegación, de la negación a sí mismo, del yo, es la obra capital de la vida, la más importante que tienes que tener en la vida. En esto está la vida espiritual, el punto prácticamente decisivo, la posición estratégica dominante cuya pérdida o ganancia decide de hecho la batalla de la santidad. ¿Qué está haciendo aquí el Padre? Esto de negarse a sí mismo es lo más importante de la vida. Lo tienes que resolver. Más importante de pagar los biles, más importante de todo, es esto: negarte a ti mismo. ¿Cómo andas en eso? Sigue diciendo el padre Guibert: ahí está la experiencia para demostrarlo. Que se examine la vida de los santos fracasados. ¿Sí hay santos fracasados? Me refiero a sacerdotes, religiosos o simples fieles. Ojo con esto, que son excelentes, fervorosos, celosos, en el buen sentido de la palabra, piadosos y entregados, pero que no han sabido ser santos a secas. O sea, ya no estamos hablando de pecadores. Hay gente que es excelente, fervorosa, celosa, piadosa, entregada y no está cumpliendo con negarse a sí mismo. Y va a llegar a ser un santo fracasado.
Sábete de una cosa, a veces creemos que el objetivo del demonio es hacerte el más terrible. Tú eres mujer, pues el demonio lo que quiere es que seas una prostituta, la peor prostituta. No, nada. Mira, basta un poquito que como mujer tengas dignidad. Si el demonio te mete la tentación, Juanita, ¿quieres ser prostituta? Pues te sale la dignidad, lo agarras de los cuernos y le das una patada. Quizá una mujer con la autoestima más baja, esto de hazte prostituta sí le pega, pero yo creo que la mayoría de ustedes les dice el demonio y ustedes lo agarran, mira, vas para afuera. Pero quizá sí les puede llegar diciendo, hombre, un escotito aquí nada más, no pasa nada, sí, un escotito, listo. Pues sí, no es pecado, no es malo, entonces, es astuto. El demonio no está pretendiendo que tú seas el peor pecador. El demonio lo que está pretendiendo es que no hagas la voluntad de Dios. Si tú estás llamado a ser santo y te quedas en bueno, no ganó Dios, ganó el demonio. Se oye ridículo, pero el demonio gana con gente buena. El demonio no gana solamente con gente mala, sino con gente buena. Porque la victoria del demonio es que no realices la voluntad de Dios. Y si tú estás llamado a ser santo y te quedas en bueno, ganó el demonio. No necesitas ser una pecadora terrible. ¿Ven por qué nos conviene ser purificados? Porque chance y creemos que vamos directito al cielo porque somos buenos, pero no te estás enterando que Dios te está llamando a ser bueno, sino a ser santo. Y tú ya creyendo que tienes ticket directo. No, en la aduana San Pedro, directito, ni me va a pedir la green card, directito, pásele. No vaya a ser que te vayan a decir, oiga, no. Y que digas como en el Evangelio, pero vivimos contigo, bebimos contigo, anduvimos contigo. No los conozco. Sigue el padre Guibert. Se constata que lo que ha faltado en esta gente que es buena, piadosa, etcétera, pero que no ha sido santas secas, se constata que lo que les ha faltado no es una vida interior profunda, porque la tienen, ni un sincero y vivo amor a Dios, lo tienen. Y de las almas, se preocupan hasta por las almas, sino plenitud en el renunciamiento, en negarse a sí mismo. Eso es el talón de Aquiles, eso les ha faltado. Son gentes que ama a Dios, gente que ama a las almas, gente que hace cosas devocionales, gente que está en los ministerios, pero no ha avanzado en la negación de sí mismo, sino en la plenitud del renunciamiento, profundidad en la abnegación, en la negación de sí mismo, y totalidad del olvido de sí que les hubiera entregado enteramente a la obra de Dios en ellos. Y ahí viene lo más fuerte, pero lo que más me gusta. Claro, como siempre lo leo y me da unas descalabradas, pues ya hasta ni me duelen, me gustan. Amar a Dios. Ojo con esto, es más, lo voy a decir despacito, tranquilo, porque esto no lo tenemos que grabar. Amar a Dios, alabarle, cansarse por Él, incluso matarse por su servicio, son cosas que atraen a las almas buenas religiosas. Pero morir del todo a sí mismos, oscuramente en el silencio del alma, desprenderse, dejarse arrancar a fondo por la gracia de todo lo que no es pura voluntad de Dios, he aquí el holocausto secreto ante el cual retrocede la mayoría de las almas. El punto exacto en el camino en donde se bifurca una vida fervorosa y una vida de elevada santidad. Solamente el que está vaciado de sí mismo puede aceptar la voluntad de Dios. Decía San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. ¿Cómo? ¿Hacer el bien puede terminar haciendo el mal? Sí. Los católicos no estamos llamados a hacer el bien, nosotros estamos llamados a hacer el bien que Dios quiere. Les pongo un ejemplo. Como siempre, la mayoría son mujeres en los grupos, ¿va? Levanten la mano las mujeres que tienen hijos. Sí, pues todas, ¿va? Latinas al final, hasta parecemos conejos casi siempre, ¿va? Que eso es muy bueno, porque mientras los otros andan que con anticonceptivos y abortos, nosotros somos generosos, ¿va? Entonces, levanten la mano de las que tienen hijos y que amen mucho a sus hijos. Bueno, no hablen por ustedes, cada quien hable por cada quien, ¿ok? Porque
Porque chance y uno dice, no, o sea, los amo, pero de lejecito, si viera cómo es delatoso aquel, no sé, en fin, punto, los aman a sus hijos. Ahora, levante la mano esas mismas mujeres, pero que también me puedan decir que aman a su esposo. Ya un poquito menos, así como que ya un poquito menos, ok. Miren, ya la tercera pregunta no la voy a hacer para no llorar. ¿Qué pasa? ¿Amar a los hijos es algo que Dios quiere? Pregunto, ¿amar a los hijos es algo que Dios quiere? ¿Es voluntad de Dios? Sí. ¿Amar a los hijos por encima del esposo es voluntad de Dios? No. ¿Y qué pasa? Si nos revisamos, creo que muchas salen mal en cuentas de esto, ¿eh? Aman más a sus chamacos que a su propio esposo. Y estamos hablando de cosas buenas, no de malas. Amar a los hijos es bueno, sí, pero tú no tienes que hacer el orden que tú quieres, es el orden que Dios quiere. Y el orden que Dios quiere es que ames primero a tu esposo que a tus hijos. Para que no se vayan tan limpios los esposos, también se las aplico. A veces muchos esposos aman más a su mamá, porque tienen mamitis, que a su propia esposa. Sí, dice. ¿Y eso está correcto? No. Tú cuando te mueras, lo primero que te va a preguntar Dios no va a ser por tu madre. Tú cuando te mueras, lo primero que te va a preguntar Dios no es por tus hijos, va a ser por tu esposo y por tu esposa. Pero fíjate, te puedes decir mentiras, te puedes engañar diciendo, no, de todos modos Dios está contento porque Dios le gusta que ame a mis hijos. Desde luego que Dios le gusta que ames tus hijos, pero no por encima de tu esposo. Y tú puedes decir, no, pero no estoy tan mal porque Dios quiere que ame a mi madre. Dice uno de los mandamientos, honrarás a tu padre y madre. Sí, pero dice algo que la prioridad se la lleva tu esposa. El hombre se separará de su padre y madre y tomará una sola carne con su mujer. Es decir, la prioridad ahora la tiene con su mujer. No significa que olvide a su madre. Pero si su madre se pone un poquito rabiosa, ese hombrecito tiene que fajarse los pantalones y decirle a su mamá, mamá, te quiero mucho, pero primero es mi esposa. No, yo no le digo eso, o sea, me llevo protector de dientes, alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero se lo tienes que decir si es necesario. ¿Ven cómo no basta hacer el bien? Hay que hacer el bien que Dios quiere, la voluntad de Dios. Casi no he hablado, se me está yendo prácticamente ya todo el tiempo de cuestiones de Hildegarda, pero bueno, todo nos lleva a esto. Segunda idea de este libro de Santa Hildegarda: el seguimiento de Dios requerirá recuperar el sentido de lo sagrado y el amor a los pobres. Esto es algo fundamental y déjenme decirle que cada vez lo he visto más claro, es en lo peor que está la Iglesia Católica actualmente. Les leo primero la parte de la visión de Santa Hildegarda. Dice Santa Hildegarda: vi un hombre tan alto que alcanzaba la cumbre de las nubes del cielo y llegaba hasta las profundidades del abismo, que en ese sentido hace la representación de Dios. Estaba vuelto hacia el este, de modo que miraba al este y al sur. Esto es una cosa hermosísima. Chance no lo saben, pero vamos a aprender aquí. Ve un hombre altísimo, que es la representación de Dios, y estaba mirando hacia el este. ¿Qué tiene que ver con esto? No sé si alguien ha ido a una misa de rito tridentino, o sea, como antiguamente. Chance las señoras y señores de mayor edad todavía les tocó la misa en donde el sacerdote dice malamente la gente: el sacerdote está dando la espalda al pueblo. No te está dando la espalda al pueblo, está dándole el frente a Dios. ¿Ven cómo somos tan arrogantes, tan egoístas? Todo lo pensamos en referencia a nosotros. Nos está dando la espalda. O sea, no se te viene a la mente que más bien el frente se lo está dando el sagrario, se lo está dando el altar, etcétera. Piensas primero en ti, me está dando la espalda, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirige el sacerdote? Hacia el oriente, hacia el este. En ese tipo de misa es al oriente. ¿Por qué? Porque en el oriente es donde nace el sol. Y Jesús es el sol naciente. El sol invicto, le decían los romanos, ¿va?
El cardenal Sara, de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos en Roma, desafortunadamente no le hicieron caso. Prueba de cómo estamos de mal. Sugirió que comenzáramos cada vez más a volver a celebrar la misa, igual en español y toda la cosa, pero que el sacerdote volviera a estar mirando hacia el este, hacia el oriente, porque tiene un significado de que yo no soy el centro, porque cuando el sacerdote se pone del otro lado puede pasar eso, ¿no? La gente está viendo al sacerdote, no, cuando se pone así todos estamos dirigiendo a Dios. Aquí nadie es más importante, lo importante es Dios, miremos para allá. Entonces fíjate qué interesante que en la visión este hombre que representa a Dios estaba mirando al este, y yo estoy segurísimo que en estos tiempos Dios está pidiendo recuperar el sentido de lo sagrado, especialmente en la misa. Irnos formando. Si quieren, después no estoy tan lejos en Los Ángeles, podemos tener un curso en el aspecto de rescatar el sentido de lo sagrado, porque sobre todo en las comunidades latinas estamos terrible. Yo sé que es como una intención, pero terrible. Una aplaudidera en las misas, no hay problema, por ejemplo, ahorita en el grupo, pero en la misa el aplauso no va. No lo digo yo, lo dice el Papa Benedicto XVI. Cuando irrumpe el aplauso en la liturgia es signo de que hemos vuelto a la liturgia un entretenimiento. Palabras del Papa Benedicto XVI. Y díganme, menciono, nosotros los latinos hasta en los avisos aplaudimos. Yo sé que no es mala intención, pero tenemos que ir recuperando eso. Fíjense ahorita lo que hice. No me puse en el centro. ¿Por qué? Porque todavía está la presencia del sagrario. Bueno, me imagino que está, porque está aquí la velita. Muchos evangelizadores no tendrían problema en estar predicando aquí en el centro. Fíjense que me quedé aquí, no me subí al presbiterio, porque aquí esto ya es tierra sagrada. No, cualquiera uno puede pasar y agarrar como Pedro por su casa. Hemos perdido el sentido de lo sagrado. La música litúrgica. El santo, para explicarles rapidito, en el momento del santo, todos los santos y todos los ángeles están ahí presentes, todos. Es un lugar, un momento de los más importantes de la Santa Misa. Y el coro se avienta un santo estilo cumbia. No tengo nada con las cumbias, pero ¿qué tiene que ver la cumbia con lo que está pasando ahí? Nada. Pero no, si se canta algo sobrio, sagrado, no, que aburrido, etcétera. Es el ejemplo de que hemos convertido la misa en un entretenimiento. Tú vienes a entretenerte a la misa, a que te guste la misa. ¿Y quién te ha dicho que la misa es para que te guste? La misa es para adorar al Señor, te guste o no te guste. Esta revelación de Santa Hidelgarda nos dice, le dijo seguramente algo al tiempo de la Edad Media, ¿va? Pero ahora me queda claro que son tiempos en donde necesitamos recuperar el sentido de lo sagrado en los sacramentos, en la liturgia. Gente leyendo los celulares a la hora de la misa, el chiclesazo, y para acabarle, tú que estás pendiente de eso. Porque a veces nos creemos santos, ¿verdad? Sí, yo vi una señora que estaba con el celular, vi otra que estaba con el chicle, etcétera. Seguramente usted no estuvo en la misa, señora, porque pues para estar tan enterada de lo que está haciendo la otra gente. La decencia en el vestir, no estamos hablando de lujos, la decencia en el vestir al entrar a la Santa Misa. Cositas, detallitos que yo siempre recomiendo. A misa, si es misa de 8, no se llega a las 8, se llega mínimo 15 minutos antes, y esos 15 minutos antes no son para que estés saludando a tu compadre y a tu comadre. Esos 15 minutos son para que estés invocando el Espíritu Santo. Es más, les hago un reto a aquellos que lo quieran tomar. Comprométanse a llegar siempre mínimo 15 minutos antes de misa y estar en silencio en su lugar, invocando el Espíritu Santo, con una oración propia de la iglesia o con tus propias palabras. Ven, Espíritu Santo, prepara mi mente, mis sentidos a la Santa Misa. No hay cosa más importante, no en la tierra, en el universo, que una Santa Misa. Si supiéramos lo que es una Santa Misa, se los aseguro que procuraríamos ir a todos los días a la Santa Misa. No hay cosa más grande que la Santa Misa. Y entonces, lo reto al que quiera
comenzar a llegar mínimo 15 minutos a misa, antes de misa, e invocar al Espíritu Santo, de mí se acuerda, va a vivir la misa de otra forma. Porque a veces ni siquiera es tu culpa. Cuando llegas a la hora, pues no llegaste tarde, te tocó comenzar bien la misa, pero todavía traes el que se te atravesó, si te pusiste bien el calcetín, que tantas cosas que dice o no, te vienes concentrando ahí como en la homilía o después de la homilía. Si te preguntan antes, pues no me digan, andaba en Zombilandia. Detallitos como esos. Y así les podría hablar. El punto está en que esta visión de Santo Hildegarda es interesante, que ese hombre que se le aparece, que es Dios, mirando al este. El este es signo de cómo se celebraba la misa. De hecho, las iglesias católicas orientales, de rito oriental, siguen celebrando la misa ad orientem, hacia el este. Solamente nosotros no. Digo, a ustedes no les toca cambiar eso, le tocará a los obispos, a los sacerdotes, y mientras no lo cambien, sean respetuosos. Pero a lo que quiero decir es que el este, hablar del este, del oeste, ad orientem, en la iglesia, es presentarte ante algo sagrado. Y ante algo sagrado, tú llegas con reverencia, con adoración, con silencio, con amor, hasta con un santo temblor. Pero no solamente este hombre veía así, hacia el oeste, hacia el este. Dice, estaba vuelto hacia el este, de modo que miraba al este y al sur. Y ahí es donde entendí otro signo muy importante. No sé si sepan mucho esto es aspecto de política, geopolítica. A los países ricos antes se les llamaba desarrollados, y a los países pobres se les llamaba subdesarrollados. Ya tiene tiempo que esa lógica cambió, y a los ricos se les llama eje norte y a los pobres se les llama eje sur. De los pocos países que son del eje norte, pero que en la práctica son del eje sur, o sea, que están dentro del eje norte, pero en la práctica son pobres del sur, es México. Es decir, que el sur está hablando de los pobres. Fíjate que Dios se le aparece a Santa Hildegarda mirando al este. Lo que nos dice a nosotros es tiempo de recuperar el sentido de lo sagrado, de la reverencia, de la adoración, del silencio. Y segundo, no se me olviden de los pobres, de los necesitados. Y es aquí, de hecho ya se me fue el tiempo, donde les puedo decir, me queda claro que la iglesia está pasando la crisis más patética que yo haya sabido, porque he estudiado sobre todo de eso. ¿Por qué? Anteriormente ha habido herejes, ha habido de todo, pues ya no se diga Martín Lutero, que era un sacerdote católico, se separó y salieron los protestantes, pero hoy estamos pasando algo peor, que es, tenemos católicos del sur y católicos del este, y no tenemos católicos del este y del sur, las dos cositas no se pueden despegar. Tenemos católicos que son muy de respeto a la liturgia, van a misas en latín, todo muy bien, etcétera, pero les vale un pepino los inmigrantes, los pobres. ¿Ustedes creen que eso es lo que quiere Dios? No. Esta gente, aunque tiene un sentido de lo sagrado y bondad y teología y oración y todo muy bien respetuoso, se están olvidando de sus pequeños, y el Señor les va a decir como en Mateo 25, apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui inmigrante y no me recibiste. Y el problema es que este tipo de católicos no se remuerden, ellos creen que están haciendo bien. ¿Por qué? Porque hacen todo bien en la misa, en las oraciones, en la liturgia, en la teología, etc. Pero también tenemos del otro bando gente que está mucho con los pobres, los inmigrantes, etcétera, pero hace de la misa un circo. Ya no cree que cuestiones de fe, que todo católico debe de creer. Inclusive puede estar a favor del aborto. Lo importante es los pobres, etcétera. ¿Será que eso Dios quiere también? No. Este llamado, en esta visión de Santa Hildegarda, nos muestra que Dios nos está pidiendo, trabajen por las dos. Yo creí, ya me estaba frustrando al ver que la iglesia está partida en eso. Es bien difícil encontrar
católicos que estén firmes en las dos. No, están nada más de un lado. Católicos pro vida, pero no hacen nada por el inmigrante. Católicos a favor del inmigrante, pero no hacen nada pro vida. De ese tipo. Yo me estaba frustrando. Y hablando con mi director espiritual decía, ¿será que es imposible mezclar las dos cosas? Y nos quedamos pensando, no. Porque hay que ver la vida de los santos. Santa Teresa de Calcuta, ¿quién puede decir que no era una adoradora de Jesús de Eucaristía? Si empezaba el día así. ¿Quién puede decir? Tenía misa diaria, rosario diario, un respeto y una referencia por la Eucaristía. Pero ¿quién puede decir que se olvidaba de los pobres? Revísale San Vicente. Empezamos a ver la vida de los santos. Los santos fueron verdaderos santos porque miraron al este y miraron al sur. Y ahora Satanás ha engañado a muchos católicos creyéndoles que están bien solamente mirando al este y olvidándose del sur, o mirando al sur y olvidándose del este, o en pocas palabras, mucho Dios y no me importan mis hermanos, o mucho mis hermanos y no me importa Dios. Nos está ganando el pleito Satanás, y yo los invito a que a partir de esta charla delante del Señor le pidamos esa gracia. Señor, dame la oportunidad de mirar al este y mirar al sur. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acogernos a aquella que es el modelo de seguimiento a Jesús, la primera que se negó a sí misma, la primera que tuvo reverencia por lo sagrado. Atendió al ángel de manera muy reverente, pero después de tener un encuentro muy sagrado con el ángel, salió a servir a su prima que estaba embarazada, es decir, se le interesó. Vamos a pedirle la ayuda a esa mujer que miraba al este y miraba al sur, que es nuestra Santísima Madre. Le decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, con esto termino.